Esto es digamos, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ustedes ahí pues van a tener esa oportunidad. Entonces eso, y permítame, ya les comparto eh, la presentación que tengo en este momento. ¿Listo? Entonces ahí ya les estoy compartiendo ya la presentación, pues para que lo tengan ahí. Yo ahí ya listo. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Bueno, es importante en este sentido que nosotros pues estábamos viendo ya lo que era la ley 100. Yo esto digamos lo voy a pasar así un poco más rápido pues para que no sea tan denso pues para ustedes. La ley 100 pues era todo lo que establecía, muy buenas tardes, la ley 100 del 93 era la que establecía pues cómo se conformaba la seguridad social en Colombia. Esto digamos con el fin de poder, digamos, darle todo ese esquema general a lo que era, pues las entidades promotoras de salud, lo que era, pues, el régimen subsidiado, como es el CISBEN, y pues todo lo que era pues riesgos laborales, todo lo que era pues también lo que eran los fondos de pensión. Pero en esta oportunidad vamos a estar mirando algo rápidamente que son que los comités. Resulta que a nivel de seguridad y salud en el trabajo nosotros manejamos generalmente tres tipos de comités. Entonces nosotros podemos observar que en este sentido estos tres tipos de comités digamos que se manejan actualmente. Uno es todo lo que se llama pues el COPAS, ¿no? O sea, todo lo que es el encargado pues de verificar que existan todas las condiciones necesarias para que en el sitio de trabajo puedan las personas pues trabajar de forma segura. Eso digamos es lo más importante. Y por otro lado pues tenemos el comité de convivencia laboral, en el cual pues va a velar porque tengamos unas buenas relaciones y que sea pues que sea un lugar pues más agradable para poder trabajar. Y en este sentido pues cuando hablamos de todo lo que es las situaciones de acoso laboral, estamos hablando pues todas esas situaciones que nos pueden generar a nosotros miedo, desazón y demás. Y pues para finalmente entrar en lo que es el tema de brigadas de emergencia, ya para el mes de octubre la alcaldía de Bogotá está adelantando pues lo que es la jornada de simulacro distrital. Entonces ya esto es una actividad que pues se venía desarrollando normalmente en octubre. El año pasado pues por condiciones que ya sabemos pues no se generó pues así adecuadamente, pero pues ya con todo lo que nosotros estamos viendo a nivel de la normalidad que se debe manejar, pues se está pues llevando a esto, ¿no? Entonces, eso digamos es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Entonces, pues en ese sentido, pues nosotros podemos observar que siempre vamos a tener pues esa oportunidad. Entonces vamos a ir mirando rápidamente lo que son estos comités. El primer comité, que es el COPAS, está regido bajo lo que ustedes están viendo ahí, que se llama la Resolución 2013 del año 1986. Recordemos, y esto digamos para las personas, que esta sesión, de todos los asistentes que están en esta reunión, esta sesión está siendo grabada con el fin de dejar evidencia como tal de la misma. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que esta es la resolución 2013 del 86, que es la que como tal reguló, permítanme acá, reguló lo que era el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el Comité Paritario? ¿Por qué comité? Porque es un conjunto de personas que se van a reunir, y por favor vamos tomando apuntes porque esto es importante. ¿Por qué es importante este comité, muchachos? Porque es allí cuando hayan ciertas quejas, reclamos frente a lo que son nuestras herramientas de trabajo, frente al lugar de trabajo, siempre deberán ir allí a nivel pues, de lo que es la parte laboral, es decir, de herramientas, lo que son elementos de protección personal, lo que son pues la parte de dotaciones, lo que es la parte como tal de al respecto
de condiciones, de los baños y demás, todo eso que nosotros veíamos anteriormente en las sesiones anteriores, que pues que debía estar su baño, que debía estar dotado, de que debía, digamos, tener un ambiente que estuviera ventilado, o sea, todo eso que puede fallar, ¿ante quién uno va? Ante pues el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos son los encargados de recibir todas esas quejas, analizarlas y en última son el canal de comunicación más adecuado. ¿Para qué? Para que vaya y hable con la gerencia, es decir, con los directivas y demás, y que ellos también pues a su vez tendrán la voluntad de, o sea, la decisión de hacer caso o no a las recomendaciones. Ahora, generalmente todas las recomendaciones se deberían hacer porque son en pro de los trabajadores. O sea, esto digamos es algo que uno tiene que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se genera dentro de las organizaciones es también estos comités es con el fin de estar ahí pendientes que todas las condiciones de trabajo estén adecuadas. Ahora, aquí no es como un tema de que es que me miro mal, que me miro feo. Bueno, ahí hay otro comité, pero en este que es el COPAS, que es este comité, ya lo vamos a mirar. COPAS es ese acrónimo que significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hablen del COPAS. Anteriormente se llamaba COPASO, pero como cambiaron la terminología en 2012, pero ahorita lo llamamos así, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, este comité, estos comités están obligadas todas las empresas a poder conformar. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Entonces, aquí lo van a conformar, ¿cierto? Y va a ser para decir, mire, es que pasa esto, pasa lo otro, o sea, recibe todas estas quejas y se analizan en una reunión que tiene que ser al menos una vez al mes. O sea, una vez al mes este comité se va a reunir. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? Digamos, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que este comité, entonces, como se va a reunir una vez al mes, va a recibir todas estas quejas y va a tener que asegurarse de comunicarlas a la alta dirección, es decir, a la gerencia y demás, y deberá entonces también pues estar muy pendiente que se puedan cumplir. Ahora, este comité, ¿por qué se llama comité? Porque es una reunión entre personas que trabajan en la empresa, es decir, que tienen un contrato laboral. Y recordemos otra vez que contrato laboral es aquel documento, bueno, puede ser verbal o escrito, en el cual se establece que usted cumple un horario, tiene un jefe y usted presta sus servicios personales y recibe un salario por ello. Entonces, o sea, es decir, que usted tiene que ir en cuerpo presente, o sea, usted no puede mandar a alguien, no, es que él va a ir en representación mía, no, usted tiene que ir, eso es un contrato laboral. Y los que tienen este tipo de contrato, que cumplen un horario, tienen un jefe y están en eso, y que pues están allí recibiendo órdenes, entonces son los que pueden pertenecer a este comité. Este comité, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama paritario? Se llama paritario porque lo conforman dos tipos de personas. Uno, que son trabajadores que representan al empleador, o sea, es decir, a la empresa como tal, y adicional, entonces, la otra parte, por eso se llama paritario, o sea, porque hace de pares, son los representantes de quién, de los trabajadores. Es decir, hay una parte que es la mitad de este comité, que están los representantes que el jefe, es decir, el dueño de la empresa o lo que se llama representante legal, va a decir, vea, usted, ¿estos cómo se eligen? Pues se eligen esa punta de democracia, es decir, usted, eso sí los elige el representante legal. Y los otros los elige a través de votación los mismos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa?
son paritarios porque son de la misma, pertenecen al comité en el mismo número. O sea, si hay dos representantes por parte del empleador, o sea, de la empresa, tienen que haber dos representantes por parte de los trabajadores. Y estos son para todos, o sea, para todo el tipo de empresas, es decir, ya sea empresa pública o sea una empresa privada. Entonces como tal, entonces ustedes dirán, ¿en el SENAI? Claro que sí. Que en su colegio, en ese sentido, claro que debe haber un comité. ¿Por qué? Porque también, digamos, ¿qué pasa? Digamos, cuando estamos allí en el colegio, ¿quiénes son los que están allí? Pues ya sea los administrativos, o sea, aquellos que te hacen allí los trámites, los que están allí ubicados en esa oficina, que ustedes a veces, de pronto, muchas veces no tienen contacto absoluto con ellos. Ellos son parte del colegio y si tienen un contrato laboral, pues estarán en ese comité. Y lo mismo los profesores. Entonces los profesores que estén con contrato laboral allí en el colegio también entonces podrán pertenecer a este comité. Y entonces allí se eligen de acuerdo, uno por votación, que es pues a los representantes de los trabajadores, y los otros que son a dedocracia, es decir, lo elige usted, que lo elige el representante pues, de la organización. Probablemente, lo más probable es que sea el rector del mismo colegio que esté allí pues para nombrar a estas personas. Ahora, aquí debemos tener en cuenta que estos comités, dependiendo también del número de trabajadores, podrá estar, digamos, podrá entonces estar en circunstancias pues que se le convengan. Pero permíteme acá un momentico porque aquí se descuadró porque listo. Entonces vamos a entonces para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Entonces miren, básicamente, entonces este comité, ¿qué pasa? Este comité va a estar igual, como les digo, sus representantes del empleador, es decir, de la empresa y los trabajadores. Entonces, generalmente de 10 trabajadores a 49 pues habrá un representante por cada una de las partes, es decir, uno se elige a dedocracia y el otro por votación. Y de 50 a 499 pues será dos representantes por cada una de las partes, entonces 2 a dedocracia y 2 por votación. Ahora, la idea también es que a veces pueden ser un poquito más grandes porque se tienen algunos suplentes. ¿Por qué? Porque resulta que estos comités que se tienen que reunir una vez al mes, puede ser, como se necesitan que haya la mitad más uno, puede ser que de pronto no se logre, digamos, tener este tipo de comités. Es bueno, también es posible nombrar unos suplentes que permitan pues estar allí en esas reuniones. Entonces eso, digamos, es lo importante. Entonces por eso lo hice en ese paso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a observar aquí, por ejemplo, lo siguiente, y es el hecho de que estos comités se reúnen para que sean elegidos pues por un año. O sea, cada año pues podrán estar allí siendo representantes de ese comité, y al año siguiente pues se tendrá que cambiar. Ahora, estos sí podrán ser reelegidos, sí, pero siempre deberán ser a través de votación, a través de un acta que quedaron, y tú vas a hacer todo este protocolo para que quede pues bien documentado. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que cuando uno digamos, existen empresas que tienen menos de 10 trabajadores, tienen 9 o menos. Entonces, allí ¿qué va a aplicar? Un vigía. O sea, una sola persona va a ser el COPAS, va a ser el encargado de hacer las mismas tareas de las que nosotros vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, y tendrá que hacer sus actas y hacer pues toda la tarea que vamos a hablar pues a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hace este comité mensualmente? Ya digamos, como tal, pues lo que hace son las siguientes tareas. Lo primero es que ¿qué va a hacer? Va a reunirse con el fin de analizar absolutamente todo lo que está pasando en la organización. Es decir, él es el que se encarga de revisar, venga, ¿será que todos los trabajadores, por ejemplo, son 4, digamos, tareas,
5 tareas básicas que van a hacer y que van a quedar allí en este comité. La primera, ¿cuál es? Por favor, para que pongan atención y si quieren vayan anotándolo, porque pues es importante que ustedes también lo tengan claro. Por eso voy a ser muy puntual con esto, ¿no? Para que no se nos vuelva tan densa la conversación. Entonces, ¿qué pasa a estos comités? Estos comités hacen 5 tareas. La primera es revisar que todos los trabajadores, según les aplique, porque pues a todos se les haya entregado sus elementos de protección personal y las dotaciones. Recuerden que las dotaciones es la ropa de trabajo, que es camisa, pantalón y zapatos. ¿Listo? Entonces las dotaciones son aquellas que están constituidas por estas tres partes, que generalmente las da el empleador, las tiene, o sea, la empresa se las tiene que dar a 0 costo, o sea, a 0 pesos a los trabajadores cada 4 meses. Esa es la dotación, ¿sí? Es la dotación. Ahora, hay otro elemento que se llama los elementos de protección personal. Entonces, los elementos de protección personal, como lo vamos a ver más adelante, son el casco, que los guantes, que las botas de seguridad, que los chalecos, todo eso que es según aplique, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, un profesor, ¿será que necesita, digamos, de casco? No, porque no va a estar en obra, no va a estar, digamos, allá, no, pero él sí va a necesitar, por ejemplo, un elemento de protección personal. ¿Cuál va a ser? La bata, o sea, su bata respectiva. Eso es como un elemento de protección personal. O sea, ¿por qué? Porque es que se puede manchar, porque como está también en contacto con diferentes actividades que desarrolla pues a nivel pedagógico, entonces puede pasar que se pueda untar de polvón, que se puede untar de marcador, que se le pueda derramar pues algún tipo de líquido. Todo eso es el tema de batas. Ahora, ¿qué otro elemento de protección? Digamos, si ustedes van allá al laboratorio de química, entonces el profesor que esté de química y que vaya al laboratorio, pues sus guantes, sus gafas. Ahora, yo sé que de pronto ustedes dirán, venga, pero yo nunca se lo he visto al profesor. Pero eso ya es otro tema de discusión. Ahora, no lo sé, sino que yo me imagino, que yo trato también de ubicarme en el lugar de ustedes. Entonces, de pronto ustedes dirán, pues desafortunadamente, bueno, ya eso es otro tema de discusión. Pero lo que sí nos dice es que debe de estar dotado. En una empresa es igual. En una empresa, mira, y en esto, muchachos, ustedes tienen que tener en cuenta, si ustedes el día de mañana van a ir a trabajar a una empresa y de pronto ustedes van a manipular de pronto, no sé, vidrio, o van a entonces el tema de ladrillos o lo que sea, porque eso pasa muchas veces, inclusive que vayan a manipular ciertos elementos, siempre deberán tener sus elementos de protección personal. De hecho, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, si usted no tiene esos elementos, usted no debería iniciar sus tareas, porque imagínese, estamos arriesgando la vida. Digamos, no, es que estamos manipulando vidrio, ¿y dónde están los guantes? ¿A dónde están todos esos elementos? Por ejemplo, entonces todo eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Ahora, esto obviamente usted lo tiene que hacer de forma muy respetuosa, de forma muy clara. Obviamente pues tiene que hacerlo argumentado pues por el tema de que es protección a su propia vida, pero obviamente yo también entiendo que también muchas veces la necesidad pues hace que uno tome decisiones que no son las indicadas. Sin embargo, digamos, si nos vamos a lo que es el tema del papel, vamos a ver que debería entonces tener todos los elementos adecuados, porque nosotros realmente debemos hacer nuestro trabajo, sí, pero también de forma segura. Entonces eso, digamos, va a ser lo importante. Entonces, lo primero, lo que yo les digo, verificar que tengan verifica el comité que tengan todos los elementos de protección personal y las dotaciones. ¿Listo? Entonces, ahora, las dotaciones se entregan cada 4 meses. Los elementos de protección personal, como lo vamos a ver más adelante, se van a entregar cada vez que se requiera. Obviamente en esto se necesita también de capacitaciones y demás, porque no es solamente ahí, toma tu guante y ya. Esto es que, y en ese sentido es que el comité lo que va a hacer es que verificar que estén todas las capacitaciones que se ejecuten. Es decir, el COPAS
no va a ser el encargado de ejecutar las capacitaciones, pero sí tiene que verificar que todas las capacitaciones, no, que es que vamos a hacer de pausas activas, que vamos a hacer de manejo de herramientas, que vamos a, o sea, todas esas capacitaciones que se hayan ejecutado. Digamos que no, este mes teníamos 3 capacitaciones y se generaron y solo se ejecutaron 2. Entonces eso es lo que él tiene que vigilar. Entonces ya vamos en 2. Primera tarea que tiene que hacer, verificar que la empresa haya entregado los elementos de protección personal y las dotaciones según aplique, ¿no? O sea, según aplique. Ahora, 2, que se hayan hecho todas las capacitaciones. Entonces, todas esas capacitaciones que se hayan desarrollado. Ahora, 3, ¿qué es lo que tiene que también entonces realizar? Entonces inspecciones, es decir, verificaciones en donde llegan y dicen, sí se está cumpliendo con esto, sí se está cumpliendo con lo otro, sí se está cumpliendo. Entonces eso es, ¿se acuerdan que nosotros veíamos un video en el cual hacían como el chuleo de todo eso? Eso es lo que hace el COPAS. Entonces así, vea, se mejoró allí, se puso mejores instalaciones eléctricas, se puso una mejor iluminación según aplique, ¿no? O sea, todo esto se habla de esa manera. Y finalmente, lo que tiene que hacer es que colaborar en todo el análisis de los accidentes de trabajo. ¿Qué tal ese accidente? Entonces, ¿quién es el que tiene que estar allí detrás? Bueno, que averiguando y registrando qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, dónde fue que pasó, por qué fue que pasó, quién estaba allí viendo lo que pasó. O sea, todas esas preguntas, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué, el quién vio, todo eso, ese estudio de los accidentes de trabajo lo tiene que hacer principalmente ¿quién? Alguno de los miembros de este COPAS. Entonces ahí ya tenemos digamos esas actividades principales que se tienen pues al respecto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, y hablábamos de una quinta que era pues velar porque pues todos, que si por ejemplo que si hacía falta pues más iluminación, o hacía falta hacerle mantenimiento a maquinaria, pues verificar que sí se hubiese hecho esas cosas, ¿no? Porque obviamente digamos el COPAS es la herramienta, es el conducto regular. Digamos que usted está trabajando con una herramienta y resulta de que digamos es un martillo y no sé a quién tiene que acudir, al COPAS, ¿sí? Entonces pues sí, usted puede ir al jefe, pero el jefe tiene que ir al COPAS a decir, venga, no me le han dado el martillo que le hace falta a este trabajador. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Esto se vuelve digamos como un conducto regular. Usted tiene una queja frente, digamos, a este tema de seguridad y salud, y entonces usted se dirige allí. ¿A dónde? Se dirige entonces al COPAS, y el COPAS recibe esas solicitudes, las analiza, ve también la viabilidad. Porque ahora, ¿por qué las analiza? Porque es que ni todo es sí, ni todo es no. Eso depende también de la ley. Eso también ahora, ¿de qué va a depender? De que el COPAS diga si le vamos a decir esto al gerente o en ese caso digamos al rector o demás. Pues depende también de los requisitos legales, es decir, de las leyes, de los decretos, de las resoluciones que hay a nivel Colombia. Entonces todo esto tiene que ser sustentado. Entonces, por ejemplo, que es que le hace falta un martillo al trabajador, pero claro, porque dentro de lo que nosotros hemos visto, ya vimos una resolución en la que dice, venga, hay que darle al trabajador todas las herramientas necesarias también. O sea, eso hay que, entonces ahí ya hay unos sustentos. Pero digamos, no es que los trabajadores solicitaron un paseo a Cancún, pues ojalá se pudiera, ojalá eso sería lo mejor, pero realmente pues eso es algo que no le aplica seguridad y salud en el trabajo, porque no es algo que digamos que el hecho digamos de hacer un paseo como estos pues a nivel de seguridad y salud, pues uno dice, bueno, ¿a qué le apunta? Pues de pronto al tema de pronto de asociación, pero no más, pero digamos a atender esos peligros que hay dentro de la organización, porque ese es el principal objetivo. No. Ahora, peligros entendiéndose cualquier situación o peligros. Los peligros son cualquier situación que me pueden generar a mí como trabajador un daño físico o mental. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces es analizar. Ahora, si ustedes verifican ahí dentro del texto que dice,
Análisis de causa. ¿Qué es análisis de causa? Significa que es por qué se generó, cuál es el objetivo de hacer una investigación de que por qué, cómo, cuándo, dónde, qué pasó y de todo. ¿Cuál es el principal objetivo, muchachos? Pues el objetivo es que no se repita. Y a veces nosotros somos muy dados a esto. A veces nosotros somos que, por ejemplo, estamos en séptimo grado y entonces nos quedamos, nos colgamos en el año, y entonces a final de año, por ahí en estas épocas, porque yo ya sé, en septiembre, octubre y ya en noviembre es el llorar y el crujir de dientes porque vamos a perder el año. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Y uno va, digamos, el muchacho está en séptimo y entonces pasa eso. A octavo en la misma, en noveno en la misma. Oye, ¿y por qué no nos dedicamos más bien a analizar qué es lo que está pasando, por qué causa eso, y para que no se vuelva a repetir? Ese es el propósito de esos accidentes. Ahora, en las empresas, desafortunadamente, como ustedes saben, como yo les hablo en el colegio, pues se repite, ¿no? O sea, usted como que repite y usted sabe, ustedes se pueden mirar de lado y lado y ya sé quién, y ya entonces uno puede decir si quién, o soy yo o es el del lado que siempre está ahí siempre colgado. Entonces, ese es el propósito, que no se vuelva a repetir, y en las empresas es muy importante hacerlo, ¿no? Porque pues finalmente, pues, ¿por qué es tan importante, muchachos? Porque es que resulta que, digamos, por ejemplo, usted pierde el año y el riesgo, digamos, de lo que puede pasar, digamos, ahorita, digamos, cambió toda la legislación, y es cual, que si usted sale de 11 cumpliendo más de 18 años, o al año siguiente cumple 18 años en una época como tal, digamos como hasta febrero, marzo, pues usted tiene que prestar su servicio militar, ya sea en el IPEN, en la policía o lo demás. Pues eso, digamos, en ese sentido, pues hasta donde yo tenía entendido ya eso se había quitado esa medida, pero digamos, ese digamos es la peor consecuencia. En el caso pues de las damas no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa cuando no se analiza estas causas de accidentes? Cuando no se analizan las causas de accidentes, ¿por qué se sucedió en las empresas? Pues que la próxima vez, alguien puede que se tropezó esta vez, pero la próxima vez puede ser alguien que se muera. O sea, ese es el riesgo, ¿sabes? Y por eso hay que eliminar todas esas causas. Y ese es el propósito principal de estos compases. Entonces, hacer estos análisis de causas y finalmente pues verificar que se tomen las medidas para que no se repita. Ahora, ¿quién se encarga de ejecutar esas medidas? El COPAS no. El COPAS es el que vigila al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Él es el que ejecuta nomás. Entonces él genera todo lo de seguridad y salud, pero también hace caso a lo que le pide el COPAS. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces aquí en ese sentido. Ahora, hay como tres figuras, digamos, que aparecen dentro del COPAS para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, el COPAS es ese comité, ¿cierto? Entonces, retomando, lo eligen una parte, el 50%, o sea, la mitad, la van a elegir ¿quiénes? Los trabajadores a través de votación. Y la otra, el dueño de la empresa o representante legal a través de democracia. Usted, listo. Según el número de trabajadores que yo tenga en la empresa, que tengan contrato laboral. Listo. Ahora, en ese comité va a haber primero un presidente, ¿cierto? Que es el que va a presidir, el que se va a encargar de invitarlos, de decirle, muchachos, venga, reunámonos, vamos a reunirnos en tal parte, vamos a tomar estas decisiones y demás. Preside, puede llamar presidente porque preside, ¿cierto? Ahora, ¿quién va a ser siempre el presidente? El presidente va a ser el representante del empleador, siempre va a ser el presidente, porque es el encargado de decirle a jefecito, es que imagínese que es que se me están quejando porque no tienen martillos, porque hace 2 meses no le dan las dotaciones, porque no tienen los elementos, porque la gente se está cortando, todo eso. Entonces, ese es el presidente. Luego, entonces va a venir ¿qué? Un secretario. El secretario es el que hace la parte administrativa, es decir, toma apuntes de toda la reunión, hace todas las actas, pone a firmar a todo el mundo y guarda el archivo de todo lo que se hace a nivel del COPAS, ¿no? O sea, ese es el que hace, digamos, ahí como el que hace la custodia administrativa, ¿no? Entonces, esa es esa parte, ¿no?
Y luego pues están los demás, ¿no? Ahora, el empleador pues tiene su obligación de darles el tiempo. Ahora, este comité para realizar tiene 2 horas semanales, pero no es para hacer sus actividades. O sea, porque tienen que verificar que se entreguen los elementos, porque se entreguen las dotaciones, porque todo el lugar esté seguro, o sea, todo eso, ¿no? Ya lo vamos a ver gráficamente. Y resulta, en este caso, y resulta que adicional también pues hacer su reunión. Entonces todo esto, digamos, tiene sí 8 horas disponibles, digamos, dentro de la jornada laboral. Es decir, si trabajan de 8 a 6 de la tarde, pues será dentro del horario laboral, no será adicional, sino dentro del horario laboral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que se gasten las 8 horas mensuales, no. Pues si contamos de que cada mes tiene 4 semanas, pues serían 8 horas. No, significa que es la disponibilidad. Si todo lo hacen en 3, 4 horas, bien. Pero es para que, si por ejemplo están haciendo la tarea, pues no les molesten. No, que usted que no, es que estoy haciendo la tarea porque yo soy miembro del COPAS y estoy encargado de inspeccionar si la entrega o que esté todas las máquinas adecuadamente. Eso es. Entonces es esa parte que tiene que dar pues el empleador, ¿no? Pues las obligaciones de SINA, así como dice el presidente y demás, ¿listo? Los trabajadores pues tienen la obligación también de elegir a sus representantes, o sea, deben votar, deben informar pues todas las situaciones, o sea, porque se acuerdan que decíamos que era una de las obligaciones de los trabajadores informar sobre cosas que no estaban bien. Entonces, aquí en este sentido, al COPAS, ¿listo? Entonces, esto es lo que uno va. Ahora, vamos a mirar el segundo comité. Este segundo comité es el de convivencia laboral. ¿Listo? Entonces ya vimos uno que era el del COPAS, la situación de trabajo, que si los elementos de protección, si alguien se necesita entonces investigar pues para hallar, digamos, las causas y entonces que no se vuelva a repetir. Pero este comité de convivencia laboral es el encargado de verificar que hayan condiciones adecuadas, ¿cierto? Frente a la convivencia de todos los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? El acoso laboral es lo que quiere prevenir este comité, ¿no? Que no haya acoso laboral. Ahora, el acoso laboral, a veces cuando nosotros decimos acoso y digamos si nosotros pensamos en las noticias, en lo que conocemos, en lo que es el tema de redes sociales, siempre vemos es como ahí el jefe, ahí como se dice, echándole los guayles o los perros a la secretaria, la pobre secretaria aguantándose o cediendo. No solamente es eso, porque ese es acoso sexual. El acoso laboral también, entre otras cosas, estamos hablando de qué, de apodos. Allá cuando el otro le dice, oiga gordo, oiga, care esto, care otro, todos esos apodos, eso es acoso laboral. Y una de las cosas es que, claro, uno cuando está en el colegio, eso es lo más común, ¿no? O sea, yo me ubico, digamos, en ese entorno, cuando estamos allí, ¿cierto? Y entonces usted llega o llama a uno como Martínez, o le dice entonces por un diminutivo o demás. Habían a veces, yo recuerdo, había uno que le decían abuelito, el otro le decían cachama, o sea, de todo. Pero saben, una de las cosas en las empresas es peor. En las empresas, desafortunadamente, el tema de los apodos es mucho más doliente, pero mucho más silencio. Por lo menos ustedes saben cuál es el apodo que le ponen. Yo recuerdo un compañero en el colegio que le decían Goku. Es que era igualito, o sea, era igualito a Goku, eso tal cual. Entonces, así de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que el acoso laboral, usted como estas situaciones, usted tiene que ser muy serio con esto, muchachos, porque mire, ¿qué es lo que pasa? Aquí todos podemos ser víctimas de una u otra manera de acoso laboral. Ahora, ya sea por el tema de apodos, e inclusive algo que digamos ustedes ven en estos casos y que ustedes también pueden también estar, digamos, pueden percibirlo, y es todo lo que es la famosa, digámoslo así, las montaderas, el bullying, lo que llama hoy en día le han puesto, ese nombre todo bonito, el bullying, que es pues la montadera de alguien contra uno.
O sea, eso básicamente, todas esas situaciones ahora, si usted llega a una empresa ya no se llama bullying, se llama moving, o sea, bueno, así como movimiento, pero en inglés. Pero qué es lo, pero en últimas es lo mismo, la montadera es el hecho y es peor, muchas veces es también peor. ¿Por qué? Porque también cuando uno habla realmente de los apodos, de los insultos, o sea, y lo mejor de todo, ese bullying no solamente es entre nosotros como compañeros, sino también muchas veces es hacia los profesores. Yo recuerdo una vez un profesor que yo tenía, se llamaba Juan de Dios, ¿no? Y entonces para molestarlo le decían Juan del Diablo. Y de ahí para allá había otro profesor de matemáticas muy bueno, se parecía a Mario Bros y así le decía. Al otro se parecía, era Luigi, el compañero de Mario Bros y mejor dicho, o sea, era de esa manera. Entonces todo eso se llama acoso laboral. Ahora, eso muchachos, eso no es solamente de los colegios, eso también se genera en las empresas y es muchísimo peor. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Es que primero tiene que saber que para ello hay unos comités de convivencia, que es el órgano en el cual pues usted puede, digamos, allí comunicar esas situaciones en las cuales pues puede haber. Ahora, esto también es el tema de los insultos y créanme, en las empresas también se da. O sea, empresas en donde pueden poner en duda la reputación de tu mamá. Sí, o sea, unas cosas que se puede decir. Yo se los digo porque yo, antes de estar en el SENA, venía de un ambiente laboral hostil. Eso era de Hewlett Packard hacia arriba. O sea, eso era tenaz. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas situaciones se generan muchas veces porque no sabemos comportarnos, porque desafortunadamente, se los digo y es, digamos, una de las causas. A nosotros muchas veces nos enseñan mucho conocimiento, digamos, ya sea en la casa, en el colegio, pero muchas veces no nos enseñan inteligencia emocional, o sea, de forma, digamos, más efectiva. Probablemente de pronto sí se han tocado esos temas de una u otra manera, pero desafortunadamente, desafortunadamente pues eso no, digamos, no se hace mucho énfasis y eso, digamos, uno lo ve con las quejas. O sea, a mí me han comentado muchos casos, o sea, ver hasta dueños, gerentes, llegar a comunicarse por correo electrónico con un subalterno de que es mejor dicho, que es una bestia, que es un bruto, pues abriendo comillas, todas esas cosas que pues uno tiene que guardar las formas. Ahora, porque pues pareciera que no, o sea, como que no se hubiese pasado, digamos, por un centro educativo o demás, un colegio. Ahora, esto, digamos, también se da muchas veces es por eso, porque a veces de pronto sí nos hace falta mucho en hacer énfasis en inteligencia artificial, en inteligencia inteligencia emocional, y en ese orden de ideas, pues las personas, digamos, para que lo tengamos en cuenta, pues no sabemos manejar esas situaciones estresantes. Y vea, y créanme, uno no solamente se ve, digamos, desde el hogar, nuestra relación con papás, con mamá, con hermanos, pues según el caso, no solamente, digamos, se da en el espacio, en este caso, digamos, de ustedes, que es de estudio, sino también a nivel de empresa. Entonces todas las empresas deberían también manejar esto y ustedes también deberían averiguarlo, así como ven de pronto otra clase de videos de música y demás, pues su gusto y preferencia totalmente respetable. A nivel musical, pues en YouTube también hay muchas charlas referente a lo que es el tema de inteligencia emocional. Ahora, va a ser muy importante. ¿Por qué? Y por qué yo me quiero centrar en esto, digamos, en el tema de estos comités, que a diferencia de lo que es el otro se reúne cada mes, ¿cierto? Pero digamos, la diferencia es que se reúnen cada 3 meses. El anterior comité, que es el COPAS, se va a renovar cada año. Este se renueva cada 2 años. El anterior comité pues va a analizar esas cuestiones de las condiciones de seguridad,
¿cierto? Es decir, de que si esté bien las herramientas, de que si esté bien la maquinaria, de que todo funcione adecuadamente, que las tomas eléctricas estén en su lugar, o sea, que no estén sueltas, de que no vaya a generar cortocircuito, que los equipos funcionen adecuadamente. O sea, van a verificar todo esto, pero en este va a ser las relaciones interpersonales. Entonces es eso. Ahora, muchas veces pues nosotros no conocemos estos caminos. Quizá de pronto si tenemos un manual de convivencia, como si lo tienen, pues ahí establece unos canales de comunicación que deben tratar. Ahora, si uno dice que movidos pues por el respeto, o sea, por la integridad humana, por el derecho, por el respeto a la dignidad humana y demás, o sea, muy bonito, pero que en la realidad pues muchas veces no se cumple. Ahora, muchachos, ¿por qué es importante tener en cuenta estos temas? Porque, miren, muchas veces, muchos de nosotros creemos que tener la razón es el que más habla. Y a veces uno lo ve en las peleas. ¿Ustedes saben cuál es la forma de ganar una pelea? O sea, cuando es de boca a boca, que usted dice una cosa y yo otra, la única forma de pelear, de ganar una pelea, es no teniéndola. ¿Y cómo es no teniéndola? Pues usted siendo más racional en las cosas que usted está compartiendo. Por ejemplo, si usted tiene algo contra alguien y usted sabe que el otro es el que está, que el otro es el que está, digamos, ofendiéndolo a usted, pues usted lo que menos tiene que hacer es responderle con agresividad. Porque ¿qué es lo que sucede? El que responde con agresividad, el que más grita, el que más se altera, el que dice todo lo que sea y vota por votar y no piensa en lo que está diciendo, desafortunadamente, ¿qué es lo que va a pasar al respecto? Pues es el que primero va a perder. Puede tener la razón, puede ser digamos, por ejemplo, puede ser la persona. Y en esto, muchachos, pónganme atención porque esto es muy serio. ¿Y por qué se los digo que es muy serio? Porque ustedes se van a enfrentar a conflictos. Ustedes se enfrentan en conflictos frente a sus compañeros. Ustedes se enfrentan en algunas ocasiones a conflictos frente a profesores, que de pronto el profesor calificó una nota, una evaluación mal, un taller mal, de pronto expresó unos juicios. ¿Y qué pasa? Miren lo que pasa, muchachos. Como ustedes muchas veces, y en esto, digamos, yo quiero darle la reflexión en esta tarde, en relación a lo que es la convivencia laboral, ustedes pueden ser que tengan la razón. Ustedes pueden ser que ese taller, ese examen, ustedes lo hayan resuelto de manera adecuada, lo hayan hecho, pero como ustedes muchas veces responden o hablan de forma agresiva, de forma, digámoslo así, grosera, altanera, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pierden. Porque es muy distinto decir, venga, profe, mira, es que yo revisando aquí el taller o la evaluación, resulta que tú me calificaste aquí mal y la respuesta correcta sí es la que yo marqué. Y claramente pues está aquí que es la que yo marqué y es eso. Bueno, ya ustedes lo dirán, digamos, en su forma bien, pero tienen que decirlo sin enojarse ni nada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Y se los digo porque muchas veces pasa también con los aprendices que se tienen también información a nivel SENA, digamos directamente en las aulas del SENA. Y es que muchas veces de pronto uno como instructor, y se los digo, puede ser que uno sea el que se haya equivocado, pero como ustedes van de forma agresiva y demás, ¿qué pasa? Quien termina ganando es uno. O sea, sale, digámoslo así, tras del ladrón bufón sale uno así. ¿Pero por qué? Por la forma de reaccionar de ustedes. Ahora, esto porque yo les insisto mucho, porque en un mundo laboral, en un mundo de la vida que ustedes se van a enfrentar, en el mundo del trabajo que ustedes se van a enfrentar próximamente o que ya están teniendo las primeras luces al respecto, ustedes no pueden perder los estribos. O sea, ustedes no lo pueden, y se los digo por experiencia, cada vez que me ha pasado eso, porque créanme que yo no soy acá un ser de luz y todo, no, se los digo porque yo también la he embarrado, me he equivocado, pero también a la vez he aprendido y en otras ocasiones también he podido ganar. Ahora, ¿por qué yo se los comento? Porque resulta que una de las cosas que usted siempre va a ganar es en la medida de que usted pueda mantenerse
en la medida de lo posible lo más sereno. Yo sé que muchas veces uno puede entender que, bueno, pero es que esa es una injusticia bien grande, es que si usted supiera lo que me hicieron, pues obvio que va a haber una situación en la cual usted siempre puede llegar a decir, mire, es que resulta de que me parece que esto es una injusticia debido a estas razones, y es totalmente respetable, y puede ser que usted tenga la razón, o sea, vamos a suponer que usted tenga la razón, tenga los argumentos, pero si usted lo comunica de forma inadecuada, pues créame que no. Mire, eso es lo que realmente nos pasa muchas veces, y eso es lo que hace que muchas veces la atención se distraiga en otras cosas. Por ejemplo, mire, cuando se habla muchas veces frente a los reclamos sociales, frente a muchas cosas que la sociedad, digamos, le exige al gobierno, la sociedad, ¿cuál es uno de los aspectos en los que más se fijan muchas veces muchas personas que pronto son ajenas a estas manifestaciones? Se fijan muchas veces son en los actos de violencia. Ya las razones pueden ser distintas, pero eso te tiene que llevar, porque yo sé que muchos de ustedes que son personas inteligentes, pensantes, han analizado eso, que muchas veces se hace énfasis en el tema de los hechos de violencia, y no en las reivindicaciones que se necesitan a nivel social y que todo el mundo sabe que hay. Pero digamos, no es que me quiera ir por este tema, sino que yo a lo que quiero que ustedes analicen es que si ustedes se ponen a observar, ¿qué podemos inferir de eso? Que cuando a nivel personal, cuando nosotros tengamos un conflicto con una persona o varias independientemente, lo primero, lo que uno tiene que tener en cuenta es que lo último que tú tienes que hacer es perder las formas, o sea, la buena educación, la formalidad. ¿Es difícil? Claro que es difícil, y más como uno joven así, como 18, 16, 20, 18 años, alguno tonto que para este punto tenga 20 años, ¿será difícil? Claro que es difícil, es muy complicado esas edades, pero debemos acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la razón, tienes los argumentos, pero si no los expresas de forma adecuada, o si lo haces de una forma agresiva, créeme que va a perder un valor, va a perder totalmente el valor. Entonces, eso es. ¿Por qué? Porque finalmente, si hay una persona, por ejemplo, hay una persona que te hace un mal a ti, ¿cierto? Si tú reaccionas mal frente a eso y entonces reaccionas de forma agresiva, no te estoy diciendo que no reacciones, te estoy diciendo que no reacciones de la forma en la que la otra persona quiere, ¿qué va a pasar? La otra persona que sabe que está haciendo mal, ¿cómo se va a defender? Ay, no, es que es una persona agresiva, es una persona conflictiva, es una persona... Y tú tienes la razón, y vas a terminar, en vez de ser víctima, vas a terminar también de condenado. Eso es lo que pasa aquí con la convivencia. La convivencia es saber, y cómo tú también, porque puedes ganar un conflicto en la medida de que tú no sepas también, en la medida que tú sepas reaccionar frente a esa situación de forma adecuada. Claro, tienes que responder, o sea, tú no te estoy diciendo que ponga una mejilla y ponga la otra y vuelva a poner la misma, no, te estoy diciendo, tienes que saber cómo responder. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el conflicto con otras personas, independientemente de que sea tu compañero, independientemente de que sea un profesor, que sea un familiar, lo último que tienes que hacer es que el tema de velocidad, puede ser que el otro diga lo que sea, deja que se equivoque, pero lo que tú tienes que evitar es eso, y esa es la reflexión frente al tema de convivencia. Mire, una de las cosas que desafortunadamente, porque uno lo ve, digamos, a nivel de lo que es el tema de acoso laboral, es que, digamos, por ejemplo, las mujeres que desafortunadamente son más víctimas de estos tipos de acoso, digamos, una señorita acusa a un profesor de que la está acosando sexualmente y demás, lo graba, está bien, grave, no hay ningún problema, o sea, eso no, o sea, usted no necesita, o sea, usted puede grabar, claro, porque es que ¿qué es lo que pasa cuando uno habla de acoso laboral? Y cualquier tipo de acoso, sea insultos, o sea, no solamente es el sexual, sino cualquier tipo de acoso. Y ojo, nosotros como hombres, créanme que no estamos en el centro de que nos acosen sexualmente.
Y ojo, los acosadores sexuales no solamente son hombres, también pueden ser mujeres, en menor proporción o no son tan visibles por el tema de orgullo y otros factores culturales. Pero, digamos, si usted es una víctima de esto o usted está viendo qué es lo que tiene que hacer, o sea, si usted es víctima, lo que puede hacer es que grabar, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted necesita pruebas, algo que se llama fehacientes. Ahora, pruebas fehacientes, ¿qué es? Fehacientes real. O sea, no decir, ay, es que me está, es que, o sea, es que me cae mal. No, o sea, son cosas muy serias. Entonces, usted lo puede grabar esa situación. Pero, ojo, y en esto uno tiene que tener muy en cuenta porque aquí es en donde uno encuentra muchas situaciones. Y es que usted no puede ir a publicarlas al Facebook, no puede publicarlas en redes sociales, no puede ponerlas ni en WhatsApp ni en nada, en ninguna red social, llámese como se llame. ¿Por qué? Porque es que primero, el problema es entre usted y esa persona. Dos, cuando usted lo publica, digamos que dice, vean este personaje, y dice que profesor o tal, ¿qué es lo que pasa? Usted está violando el derecho al buen nombre. Es curioso, pero es así. Entonces, ¿por qué? Porque el conflicto es entre usted y esa persona. Los únicos que tienen autorización de hacer, digamos, de decir, mire, de decir, mire, esta persona es mala persona y tenga cuidado con ella, son las autoridades judiciales, la policía, el ejército. Entonces, autoridades de fuerza pública. Pero el resto no. ¿Por qué? Porque se está violando el derecho a la honra. Ahora, yo se los digo, ¿por qué, digamos, ahí que sale que los más buscados, por qué sale la foto, el nombre, el alias y la recompensa? Porque ya está probado de que han hecho un crimen y muchos de ellos ya están condenados, sino que están prófugos de la justicia. Entonces, es por eso. Entonces, y que se han hecho las denuncias. Aquí no, porque ojo, el hecho de que una persona, y en esto, digamos, una persona se denuncie, no significa que sea culpable. Recordemos que la persona es inocente, el principio es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces en esos casos uno debe tener en cuenta esa situación. Entonces, por esas pruebas, ahora esas pruebas, claro, ¿usted a quién se las mostrará en un caso dado? Pues inicialmente usted tiene que tener en cuenta de que en eso, digamos, cuando se habla de la convivencia a nivel laboral y demás, lo primero que usted debería hacer es hablar con la persona. Mira, yo tengo esta situación, usted verá, pero digamos, usted tiene esta situación, no me gusta lo que usted hace y demás, obviamente guardando las formas, porque ¿qué pasa? Si usted le dice, oiga, triple, HP, pues, hombre, ¿cómo se va a defender esa persona cuando sabe que de que está siendo confrontada? Ah, no, es que usted fue muy grosero, es que tal. Entonces usted tiene que evitar ese tipo de argumentación. Aunque si la otra persona le responde como le responda y usted no logra acordar la situación, usted pudiera hacer en este caso y hablar con su profesor o hablar pues con el tema pues de monitor y demás de acuerdo a los conductos, entonces hablar para solucionar ese conflicto. Si eso no se soluciona ahí, pues ya hablar entonces ya con el tema coordinador y si académico, ya de la parte pues psicólogos, y si ya el problema es porque ninguno de ellos, generalmente sí se puede solucionar en las instancias, pero si realmente es un problema que ya digamos no puede solucionarlo, pues ya el rector, y si ya digamos eso no puede solucionar, pues ahí sí ya ante una ¿cómo es que se llama? Ante un juez, una denuncia pues de fiscalía y demás, pero primero tiene que usted seguir ese conducto regular. Muchas situaciones se pueden resolver en esos niveles y no tener casi que ni siquiera llegar al tema de ni el rector y a veces ni el coordinador en pocas ocasiones. O sea, todo eso, porque ¿qué es el error que nosotros cometemos muchas veces? Y es que desafortunadamente esas situaciones van y entonces como no se sigue, digamos, el conducto regular, entonces se va, digamos, de una vez a un juez
y entonces tiene que devolverse porque vean, nosotros nunca nos enteramos y entonces se devuelve. Todos esos son los procesos que uno tiene que cumplir al respecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos estos conductos regulares es porque finalmente a usted le van a pedir que realice eso, o sea, que usted ya habló con la persona, no, es que no sé, bueno, pero entonces habló con el profesor frente a esa situación y lo pudieron con... Todo eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente lo que nosotros queremos es que solucionar el conflicto. Y ese es el objetivo cuando nosotros hablamos de los comités de convivencia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ustedes están viendo que la Constitución, que tiene que ser al menos de un miembro, digamos, por parte del empleador, elegido de esa misma manera, por democracia, y otro por los trabajadores. O pues si tiene más, pues tendrá ya el doble o demás. Ahora, la vigencia de 2 años, ya lo habíamos hablado. Y las funciones, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando se llega a una situación de estas, ¿qué es lo importante? Oír a las dos partes y oírlas juntas. ¿Para qué? Para poder llegar a resolver el conflicto. Generalmente los conflictos no es que yo gane, y esa es la idea errónea que nosotros tenemos. No, es que a mí me van a escuchar. No, la idea es que los dos ganen. ¿Por qué? Porque si usted tiene esa actitud de que todos ganen, significa que usted mismo también tendrá que asumir compromisos, porque mire, cuando hay un conflicto, cuando hay conflictos, ya sea de tipo personal, ya sea de tipo familiar, ya sea de tipo sentimental, es porque los dos están fallando en alguna. O sea, eso de que es que toda la culpa fue suya y yo fui un inocente, no, hay una responsabilidad, siempre va a haber una responsabilidad en el asunto, cualquiera que sea este. Entonces, en ese sentido, nosotros pues tenemos un comité que va a dar un trámite, que la idea es llegar a unos compromisos y demás. Ustedes también tendrán dentro de su reglamento estudiantil tendrán también estas instancias. A veces uno no las repasa, pero probablemente si ustedes vuelven y revisan ese manual de convivencia, que está pues también con base pues en las leyes colombianas y la Constitución política, va a ir en esa misma dirección. Entonces ese es el proceso que tiene que ir. Ahora, las reuniones se van a hacer cada 3 meses, en el otro era un mes, entonces en este Cocola se van a hacer cada 3 meses. Entonces básicamente pues va a ir a funcionar en esto, o sea, siempre. Y se tendrá que hacer pues ahora se pueden hacer una al mes, sí, si es necesario, una extraordinaria si es necesario. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener pues en cuenta al respecto, ¿no? Entonces eso, digamos, en este sentido. Ahora vamos a ir, permítanme acá un segundito, vamos a ir a lo que es el tema de permítanme un segundito acá que vamos a mirar lo que es el tema como tal, que es el tercer comité, que es el de emergencias. Ese comité de emergencias hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque allí también tiene, digamos, una composición distinta, porque pues también hay que también ser honesto, ¿no? O sea, cuando uno, antes de que hablemos ya del sistema de gestión, porque pues les tengo ahí ya su esquema como tal, lo que es el tema de emergencia, las brigadas de emergencia deben estar constituidas por personas que tengan también, en este caso, sí, la inteligencia emocional, ¿no? O sea, inteligencia emocional de reaccionar, digamos. Por ejemplo, yo puedo saber, mejor dicho, yo puedo saber de todo lo que usted quiera a nivel de lo que es la parte pues de emergencia, pero realmente que yo llegue, digamos, a comprometerme a decir, no, es que yo voy a ser brigadista, no. Yo puedo saber de emergencias, puede ser que sepa más de emergencias, no lo soy, pero yo puedo decir, no, yo soy el que sé más de emergencias y demás, pero realmente no podría ser brigadista. ¿Por qué? Porque no tengo la inteligencia emocional para ello. O sea, yo digamos, empieza, digamos, a temblar, por ejemplo, y desafortunadamente, pues no soy de las personas que de pronto, si yo estoy solo, voy y salgo y no hay problema.
Pero si yo veo digamos, si yo estoy con un grupo de personas y empiezo uno a gritar, a mí ya me desespera y me vuelvo también que, mejor dicho, también al igual, o sea, también me voy desesperando en ese sentido. Entonces, por ende, pues no pertenezco, digamos, hacia a las brigadas, porque hay que tener, porque no se trata, digamos, cuando hablamos de brigadas de emergencia, ya vamos para allá. No se trata de elegir, digamos, una persona que, ay, usted que no está haciendo nada, usted que como que parece, usted como que es como bien pintoso para que le hagan caso. No. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ¿qué es lo que está siempre en juego? Y esto es algo que yo siempre, digamos, he llamado, tranquilos que en la presentación que yo les paso está todo esto, es esto, el invaluable valor de la vida humana. Por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá, nosotros tenemos riesgo de temblor. Ahora, yo no le voy a decir que es que va a temblar, no, pero hay riesgo de terremotos, claro que sí. Aquí ya hacia lo que yo les decía, hacia inicio del siglo XX, o sea, en 1910, hubo un gran terremoto aquí en Bogotá. Entonces, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aquí vamos a ver, teniendo en cuenta esto, vamos a observar lo siguiente, y es que nuestro país, si ustedes se dan cuenta, y si ustedes y todos los que han puesto atención en la clase de geografía pueden observar lo siguiente, y es que Colombia está rodeada de 3 cordilleras: la cordillera central, la cordillera oriental y la cordillera aquí occidental, ¿no? O sea, esto es real. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestras ciudades, nuestros centros están aquí. Si usted dice dónde está Cali, está por acá. ¿Dónde está Bogotá? Está aquí. ¿Dónde está Cartagena? Así de que todo, Cartagena, Barranquilla. Si uno habla, digamos, de las principales ciudades, está Bogotá, Medellín, Cali, está pues Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Ya después siguen otras ciudades intermedias, pues como el eje cafetero, Armenia, Manizales, Pereira, todo eso. O sea, ¿cuál es la particularidad de todo? No es donde está más concentrada la población, es en donde en el área, en este tipo de área. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que desafortunadamente, cuando hablamos de lo que es el tema de emergencias, estamos hablando que siempre vamos a estar en medio de cordillera. Recuerden que, digamos, al menos la historia de Bogotá, si ustedes la han podido estudiar, hace miles de años, imagínate, Bogotá era mar, o sea, nosotros era bajo el agua, el mar, hace muchos miles de años. Y de hecho, cuando usted ve los humedales, ¿cierto?, son residuos de esta zona que era mar. O sea, esta zona era mar. ¿Y qué es lo que pasó? Pues emerge la cordillera, emerge, digamos, lo que son los cerros orientales, Monserrate y demás, y lo que hacen es desplazar pues el agua pues hacia lo que hoy conocemos que es el mar. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Adicional a ello, además de que pues tenemos este tipo de zonas, nosotros también tenemos diferentes situaciones de emergencia como esta. O sea, como el hecho de que nosotros tenemos todos los circuitos de electricidad muchas veces pegados a la casa. ¿Y es por qué? Porque le robamos el espacio del andén. O sea, los constructores inicialmente crearon el andén para tener una barrera entre otras cosas, entre la vía pública, la vía peatonal y la vía pues, vehicular de los vehículos, pero adicional también para lo que son los postes. Pero como los tenemos ahí tan cerquita, porque como le robamos espacio a un segundo, tercer, cuarto piso, le robamos espacio al andén, o sea, como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede esto. Entonces, a veces puede haber emergencias de este tipo, de electricidad y demás. Y si eso no fuese poco, pues nosotros, o sea, nuestro país está en toda esta costa, ¿cierto? Así como toda la parte pues, desde Argentina, ya de Punta del Fuego, subiendo por nosotros, todo lo que es Panamá, Centroamérica, ya empezando Norteamérica con México y demás. Recuerden, ojo, pregunta, México es de Norteamérica, ¿no? Norte, o sea, el Norteamérica es México hacia arriba. ¿Qué pasa? Entonces ¿qué es lo que sucede en esas zonas? Desde Argentina, digamos así, pasando por toda América, por el lado del Pacífico, pasando pues por allá por el estrecho de Bering, tanto que nos han dicho a nosotros,
pasando pues por todo lo que es el área de Rusia, China, toda esa parte, se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque es la zona más sísmica en el mundo. Y nosotros estamos es que bajo bajo lo que se llama un proceso de subducción. ¿Qué es ese proceso de subducción? Que la placa oceánica, es decir, la que soporta en este momento el océano, está tratando de entrar por debajo de la continental, y esas fuerzas lo que hacen es que todo lo que nosotros conocemos de terremotos y demás, o sea, ahí nosotros entendemos esa parte. Por eso es lo que yo les digo, de que el ser vivo más grande o sea, que nosotros tenemos en nuestro planeta es el mismo planeta, porque el planeta está constantemente en cambios, está vivo. O sea, eso no es que esté la Tierra ahí girando por sí sola, no, es que el hecho de que esté girando es porque está vivo, está en movimiento. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿esto qué hace? Esto hace que nosotros estemos constantemente en una posibilidad de terremotos, de erupciones volcánicas como la que pasó pues allá en España, como los terremotos como los que hemos tenido en México, y que ya digamos cuando los científicos digamos eso hay que tenerlo en cuenta, y es que los científicos, una de las cosas que ya han predicho es que esa zona de México pues va a sufrir grandes cambios, y eso no es porque no sea apocalíptico, no, sino porque lo que pasa es que por estos movimientos de la Tierra que tienen, digamos, de las placas, acumulan energía, y eso es como una olla a presión. La olla a presión, si usted la cocina y le da presión, llega a un momento donde explota, y puede ser hasta peligroso para nuestra vida. Es lo mismo con la Tierra. La Tierra tiene puntos que son todos estos choques de estas placas y van acumulando energía, y eso lleva a que efectivamente nosotros pues tengamos que estar pues muy pendientes de lo que es ese tema, esos temas, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué yo se los digo? Porque el tema de emergencia, mire, ahora, des en cuenta que nosotros somos un país altamente sísmico. Este es un reporte que usted puede consultar de los últimos 15 días, 20 días en Colombia. Digamos, aquí lo tengo el del 2016, pero si ustedes entran en la página de Geominas, en los reportes que tienen a nivel de sismo, van a encontrar esta misma realidad. Y esta misma realidad, ¿qué representa? Pues representa que somos un país altamente sísmico. Nuestras ciudades están bajo cordilleras y fallas. Vea, Bogotá, ¿cuál es la falla que tiene de Bogotá a nivel geográfico? Ojo, estoy hablando a nivel geográfico, ¿no? ¿Cuál es la falla que tiene Bogotá? La falla de Usme. Ahí está. O sea, ustedes miran y, ¡ay! ¿Cómo así? Nosotros creemos que es que las fallas son por allá donde se han generado terremotos. No, aquí también. Y nosotros tenemos unas características geográficas especiales y que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, eso hay que pues, observarlo con mucha disciplina al respecto. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, fíjense en esto, vea, si se dan cuenta que estos son los últimos símbolos, vea, hace 40 años, hace 30 años, hace 200 años hacia atrás, la noticia era que hubiese un movimiento. O sea, que temblara, con que temblara. Hace unos 70 años la noticia era que el temblor fuera, digamos, de 3, de 4. Hoy en día solamente es noticia si el temblor es encima de 7 o 9. O sea, nos estamos dando cuenta que de todas formas el planeta, o sea, tiene una sismicidad. El planeta siempre ha cambiado. O sea, si ustedes recuerdan las clases de geografía, les van a decir que nosotros inicialmente éramos Pangea, ¿cierto? Y ahorita vean lo que vamos, que los planetas se unieron, se despegaron, y ustedes creen que eso va a parar. No, que son cambios que son pues que son predecibles, o sea, que son cambios lentos, pero se va haciendo. De hecho la Tierra, si ustedes se ponen a mirar, y esto es demostrado científicamente, la Tierra sí gira, pero ella no tiene una velocidad constante. Es decir, a veces puede girar más rápido, a veces puede girar más lento. Entonces es en eso, digamos, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho que la Tierra gire más rápido y que la concepción del tiempo sea más rápido, o sea, que usted se levantó, abrió los ojos, pestañeó y ya son las 10 de la mañana,
bostezó, ya son las 4. Y usted, ahí sí como se dice, se echó un sueñito y ya son las 7 de la noche. ¿Por qué esa concepción tan rápida? Que ya, mire, ¿cuándo fue que empezamos con esto de la pandemia y ya estamos hablando de que vamos bien avanzados con esto? O sea, ¿por qué esa concepción tan rápida del tiempo? Por los terremotos. El terremoto que hubo ya hace más de 10 años en Chile, que movió la Tierra de su eje un poco y lo que hizo fue que el planeta pues perdiera tiempo en relación, son milisegundos. Ahora, por ejemplo, en China, digamos, ahorita están muy preocupados, es porque allá se construyó una de las presas más grandes, la presa más grande del mundo, y el hecho de que pues han tenido que hacer, el hecho de hacer esa presa y mover ese cúmulo, esa gran cantidad de agua, porque imagínate, pues ha hecho de que la Tierra también, por ese movimiento de tan gran descomunal de agua, porque eso es una presa 3 o 4 más grande, digamos, de lo que nosotros podemos tener de referencia, pues ha hecho de que la Tierra en el tiempo en su rotación se mueva más lento. Entonces todo eso digamos influye. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, y eso pues en ese sentido. Ahora, la legislación que nos habla de esto, pues como tal, aquí la estamos viendo. Generalmente tenemos la ley 979, el decreto 919, etcétera, etcétera. Vamos a mirarlo pues poco a poco, ¿no? Lo primero es la ley 979. ¿Qué es lo primero que me va a decir la ley 979 en el artículo 80? Básicamente es que yo, como empleador, como empresa, tengo que asegurar que todos los trabajadores trabajen en un ambiente pues adecuado. Eso es lo que básicamente me va a decir aquí, ¿no? Y lo otro es que en el artículo 96 es que se tenga que las salidas de emergencia adecuadas, ¿no? Entonces eso digamos es algo que yo tengo que cumplir, y que todas las vías de acceso estén libres, es decir, los pasillos. Por eso es que la recomendación que se les hace de que los descansos, ya sea que estén en clase o sea, que sea hora de clase o no, no se sienten en las escaleras, porque en un caso de emergencia, ¿qué es lo primero que se va? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Pues salir corriendo todas las personas, sí, tienen que salir rápido, aunque muchas veces si el movimiento es totalmente, o sea, vamos a hacer, aquí en esto tenemos que ser honestos, y es que muchas veces, ¿qué es lo que más? ¿Cuál es el sentimiento que más domina el ser humano? Desafortunadamente, el miedo. El miedo, porque sí, a ti te pueden decir que tú tienes que poner las manos y demás. Y si eso no se hace de forma más, o sea, si eso no se hace de forma más recurrente y no se hace, digamos, de forma más propositiva o demás, eso puede llevar a que las personas reaccionen de forma irracional, en un momento en donde saben que tienen que reaccionar de una manera pues, más inteligente. Entonces todo esto es lo importante que uno debe tener muy en cuenta. Ahora, aquí el decreto 9 nos habla sobre todo el Sistema Nacional de la Prevención y Atención de Desastres, digamos en general. Todos los planes de emergencia tienen que ir con base en el Sistema Nacional para la Prevención de Emergencias. Entonces, pues, eso básicamente, ¿no? Es decir, o sea, todo tiene que ir en la misma dirección, no que aquí me hablen de frutas y allí de verduras, o de peras y allí de manzanas. Todo eso, pues, básicamente, ¿no? Los programas, antes se llama programa de salud ocupacional, hoy sistema de gestión del servicio en trabajo, que debe tener toda la identificación de todas las situaciones que pueden dañar a los trabajadores, cuáles son las condiciones ideales y propender porque se mantengan. Eso es lo que básicamente nos va a venir a hablar esto. Otro es el decreto ley 1295, el decreto 1295-94, en el cual pues habla sobre el hecho de que pues nosotros tenemos derecho a recibir capacitaciones pues de brigada de emergencia, de capacitaciones al comité, o sea, todo ese tema de capacitaciones, ojo, no solo como trabajadores sino como empresas, ¿no? Por parte de las administradoras de riesgos laborales. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, para tenerlo allí en cuenta. Aquí hay una norma de prevención del fuego, pues estas son para ciertos casos, entonces pues eso al respecto. Y lo primordial que uno tiene que tener en cuenta es el tema de extintores. Ahora, lo primero que yo tengo que decirles, muchachos, frente a los extintores es lo siguiente, y es: ustedes no deben manejar el extintor si no están capacitados.
ni para juegos, ni para hacer bromas, porque es un elemento que nos va a servir a nosotros para hacer la extinción del fuego, es decir, para agotarlo y para que no se nos vaya a quemar, ya sea el colegio o el sitio de trabajo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El extintor, pues la idea es que preferiblemente ya sea, digamos, tiene que ser una situación, digamos, de fuerza mayor en la cual usted tenga que utilizar el extintor sin estar capacitado. Ahora, estas capacitaciones se hacen en un campo abierto, en donde pues, se genera un fuego controlado y efectivamente pues esa, digamos, es la idea, ¿no? Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El extintor debe entonces tiene las siguientes partes. Una es un manómetro, ¿no? Que es como el indicador. Ese indicador de presión tiene que estar en la parte verde, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, tiene que estar ahí en la parte verde. Ahora, ¿por qué está en la parte verde? Porque el nitrógeno que ustedes están viendo ahí hace la presión para que se salga con fuerza. Y ahora, en caso de que lo tengan que accionar, él va a tener un seguro acá. Ese seguro ustedes le quitan esa llave y siempre deben agarrarlo de acá de la válvula, el extintor. No es acá ni de acá del cuello ni del cilindro, sino deben cogerlo de la válvula. Y esta boquilla que está aquí deben apuntarla siempre a la base del fuego. Eso es lo más importante, o sea, siempre apuntarle ahí. Ahora, esto yo lo digo de forma general porque, como les digo, no nunca sabe, pero lo ideal es que ustedes tengan una capacitación adecuada, que esto lo da muchas veces bomberos, en un campo abierto, en donde las situaciones están controladas, para que ustedes aprendan también no solamente a esto, sino a manejar, digamos, lo que son las boquillas las mangueras contra incendio. Ahí se está ahogando el micrófono. Y demás. Entonces esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Adicional a ello, aquí pues va a tener el agente extintor, la boquilla, la manguera y el tubo sifón. Ahora, ¿qué es lo más importante? No lo accione. Eso no es reaccionarlo ni de recocha ni nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa, digamos así, en los colegios? Pues desafortunadamente pues llegan y entonces algunos llegan y por reaccionarlo, entonces lo que hacen es que no lo vuelven a poner. Y entonces, ¿quiénes van a ser finalmente los perjudicados? Nosotros mismos. Entonces, por eso no hay que jugar con esto. Esto es muy serio y puede ser también directamente la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por ende, nosotros no podemos jugar con esto. Entonces, muchachos, por favor, porque esto es muy dado. Afortunadamente yo lo he visto en muchas ocasiones que uno ve todo ese polvero y resulta que es que porque a alguien se le dio chistoso accionar el extintor, y realmente cuando se genera incendio no lo tenemos ahí disponible. Entonces, por favor, para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a tener en cuenta, aquí pues vemos esto, pero vamos a tener en cuenta que hay diferentes tipos de fuego. O sea, están los tipo A, que son todos aquellos que son maderables, es decir, todo lo que se genera por papel, cartón o maderas. Entonces, eso hay que tenerlo allí muy en cuenta. Por otro lado, es importante también tener en cuenta de que hay unos que son líquidos inflamables. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, digamos, esa parte, porque resulta y sucede que pues puede, digamos, algunos que por el tema de aceites de pronto de cocina o demás, entonces, o disolventes, entonces hay que tenerlo. Y los otros clases de fuego son los C. Esos C son los eléctricos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que los eléctricos siempre van a estar allí, digamos, se van a generar puntualmente por el tema del mal uso de aparatos eléctricos, por una toma que no está bien, que no está, digamos, en buen estado. Entonces eso hay que tenerlo pues allí muy en cuenta, ¿no? Van a venir otros tipos de otras clases de fuegos que son, digamos, a nivel industrial, por el tema de empresas, digamos, de metalúrgicas y otros que son tipo K, que pues son para ese tipo de otro tipo de industria, ¿no? Generalmente nosotros vamos a encontrar este tipo de extintores. Entonces, uno que es base en agua. Este es para, digamos, lugares en donde, digamos, no hay sustancias químicas, es decir,
líquidos o demás que de pronto lleguen y con el contacto con el agua, antes al contrario pues crezcan más, ¿no? Están los base espuma B, estos que son dióxido de carbono, estos son principalmente para lo que son, ¿cómo se llama? Para lo que es el tema de combustibles, digamos el aceite de carros y otras cosas, ¿no? Tenemos el triclase, que es el que generalmente, este es el que nosotros conocemos, entonces es uno que es pues principalmente viene pues para atacar los tres tipos de fuego. Y está, digamos, lo que se llamaba antes el solcafrán, uno que veían antes blanco, que pues se ha ido descontinuando, y pues otros que son ya más especiales, que son para la industria. Entonces esto hay que tenerlo pues muy en cuenta, dependiendo también del tipo de fuego se utilizará, ¿no? Aquí vamos a ver pues quiero, digamos, darles una pequeña ilustración con lo que es el tema de manejo de sustancias químicas principalmente. Y es el hecho de que pues ustedes siempre van a ver, digamos, este círculo de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de todo lo que es la parte de seguridad, hay diferentes tipos de colores, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, digamos, estos rombos de seguridad y que van a ser ya sea de color azul, de color rojo, amarillo o blanco. Entonces esto se va a ver, digamos, para digamos, diferentes tipos de sustancias químicas, líquidos y demás, y ustedes lo van a ver también no solamente de pronto en empresas, ustedes también lo pueden ver en vehículos, que cuando van por la calle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto nos va a representar a nosotros, entonces, ¿qué cosa? Nos va a representar también cuáles son los tipos de peligro que tiene esa sustancia química como tal, como decir el cloro, los aceites, solventes y otros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir cada una de ellas? Primero nos va a decir en el azul los riesgos que pueden ser a la salud, es decir, si esos niveles de riesgo pueden generarnos algún daño personal. Por ejemplo, ¿será que esos serán, digamos, y si ustedes se dan cuenta, aquí va a ir de una numeración que va de 0 a 4? ¿sí? Entonces aquí, donde 0 es sin riesgo y puede ser mortal, vea, 4 es mortal, o sea que usted lo aspira, o sea, o llega y lo bebe o lo ingiere, entonces pues usted se puede morir, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Ahora, la inflamabilidad habla sobre lo que es el tema de las temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? La inflamabilidad es la capacidad que tiene esa sustancia química de generar flama. Entonces, hay algunas sustancias que usted las puede exponer a lo que sea, o sea, a calor, y por más alto y calor que usted la exponga, nunca van a generar flama. En cambio, si hay otras que sí, y eso es lo que nos va a generar. Por ejemplo, entre más alto va a ser el número de 0 a 4, pues más hay que tener cuidado, porque usted medio le genera calor a esa sustancia y le va a generar pues esa parte, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al respecto. Ahora, lo otro es también la reactividad. ¿La reactividad qué es? Es la capacidad que tiene, es la estabilidad que tiene la sustancia química, o sea, qué tan estable es. Entonces hay sustancias que son muy estables, o sea, nada, así como se dice, no lo afecta nada, como hay otras que, mejor dicho, con solo mirar, ahí sí como se dice, con solo mirarlas feo ya usted tiene para tener una fiesta completa con este tipo de sustancias. Entonces ahí nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que ustedes, cuando identifiquen este rombo, que puede estar también puede estar en algunos recipientes, puede estar, digamos, de forma horizontal, es decir, como líneas, como una bandera, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Identificar esto. Entre más alto el número, más peligroso va a ser, ya sea en nuestros aspectos. Ahora, aquí en lo último hay unos riesgos específicos, o sea, hay como unos peligros puntuales que uno tiene que verificar. Ahora, ¿qué puede ser? Puede ser un oxidante, puede ser una sustancia corrosiva, radioactiva, W por el inglés water, ¿no? Entonces, por el inglés water, entonces
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que usted no puede usar agua en caso de querer apagar. Y lo mismo, digamos, si se habla del riesgo biológico. Entonces, el riesgo biológico me va a decir que pues puede, digamos, ser como una especie de virus o demás, ¿no? O sea, como lo que estamos viviendo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Entonces todo eso hay que observarlo, digamos, en relación. Ahora, ustedes en alguna oportunidad en este aspecto pueden ver una letra, pueden ver en ocasiones letras. Entonces, esas letras, ¿por qué va a ser? Porque van a manejarlo, digamos, de esta manera, y entonces la letra va a ser qué tipo de elemento de protección personal, como ya lo vamos a ver más adelante, que se debe usar. Entonces este va a ser digamos como la letra. Aquí puede, digamos, acá se utiliza así, que acá ya no es riesgo específico, sino también, digamos, qué tipo de letra. Entonces dependiendo de la letra me va a decir qué tipo de elemento de protección personal usar, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta pues al respecto. Entonces, bueno, ya elementos de protección personal ya vamos a hablar un poco más adelante, para que no se preocupen, porque yo sé que en ese sentido, digamos, vamos a tener también algunas dudas, pero digamos, ese es el propósito de lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta aquí, ¿no? Entonces esto, y en particular, entonces pues bueno, ustedes van a ver este tipo de cuadros, ¿no? Ahora, este tipo de simbología, muchachos, pues para que ustedes lo sepan, es porque por ejemplo, esta es la simbología americana, pero aquí hay una simbología que es europea y una que es asiática. Entonces, dependiendo también de los símbolos, pues va a ser europea o asiática. Generalmente nosotros vamos a verlas también. Entonces, ¿por qué? Porque se han venido integrando. Como hay diferentes, digamos, es como un solo idioma a nivel de sustancias químicas. Este es un universo muy grande, ¿cierto? Que se tiene pues, al respecto. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener claro, digamos, en ese sentido. Entonces, eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace pues, el manejo de sustancias químicas, tener la precaución al respecto. Miren, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes, si no puede ser que sea, digamos, casos propios o casos que han escuchado. Yo he escuchado muchos casos de niños que se bebían, digamos, se bebían sustancias químicas porque, digamos, venenos y demás de forma accidental, porque estaban dentro de un envase, había una sustancia que era dentro de una Coca-Cola, entonces, dentro de un envase Coca-Cola. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que va a ser necesario. Yo pues en este caso, digamos, con la orientación que les estoy dando, porque pues son todos los fundamentos, pues no se les voy a solicitar esto, pero sí es bueno de que ustedes también pues lo conozcan, de que lo puedan identificar cuando pues se esté hablando al respecto. Entonces este es el punto que uno tiene que tener muy puntualmente en este sentido. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a empezar a mirar lo que es el tema de elementos de sistema de gestión. Permítanme un segundito antes de continuar, porque antes de eso voy a mostrarles, permítanme un segundito porque quiero mostrarles también lo que es, antes de hablarles de eso, lo que es los elementos de protección personal, ¿no? Todo lo que tiene que ver al respecto. Entonces, si permítanme un segundito porque quiero hablarles lo que es el tema de elementos de protección personal, para ahí sí entrar con este tema y ya digamos lo que es el tema de sistemas de gestión. ¿Listo? Permítanme un segundito porque sí quiero hacerlo al respecto. Todas estas presentaciones que yo les estoy mostrando, aunque pues son un poco individual, están dentro de la que ya les he venido mostrando, sino que aquí digamos quiero digamos así llegar al punto, digamos, mostrarles pues al respecto. Permítanme un segundito, ya les muestro que sí quiero hablarles ya de elementos de protección personal, porque ya se hace totalmente necesario. Entonces voy aquí a esto, permítanme. Entonces estoy aquí para poderlo tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Y es que ustedes tengan la orientación para lo que es el tema de trabajo, ¿no? O sea,
la responsabilidad que tenemos de trabajar de forma segura. Ahora, estos elementos de protección personal, lo importante que ustedes deben tener allí en cuenta es el hecho, si ya aquí el retorno me responde que ustedes ya lo están observando, la idea es que ustedes entonces, en este sentido, puedan entonces interpretar lo que yo les voy a hablar. Entonces, los elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son todos los accesorios. Ténganlo ahí en cuenta, porque esto es algo que va, digamos, todo esto que yo les estoy dando a conocer es porque hace parte de lo que es la matriz. O sea, que no hay nada que sobre todo esto, digamos, va a tener en parte, tiene parte de lo que nosotros vamos a trabajar, y en especial esta, ¿no? Porque aquí vamos a tener que también especificar, ya digamos, cuando estemos ya manejando lo que es la matriz de peligro, de identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de medidas de intervención, vamos a observar que todo esto, digamos, se va a integrar allí. Por eso, digamos, yo lo hago, parto de todo lo general para llegar a lo específico. Entonces, el elemento de protección personal son todos los accesorios. ¿Para qué? Para crear una barrera que me proteja a mi cuerpo ¿de qué? De peligros físicos, como cuáles, como el tema de las temperaturas, como el tema, pues, de los químicos, como el tema biológico, como lo que nosotros utilizamos del tapabocas y demás. Entonces, que puedan estar presentes, dentro de qué, dentro del espacio laboral, ¿no? Entonces, esto, digamos, para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese elemento? Entonces, resulta que todas las empresas, en este caso, digamos, se entiende como patrono, porque esto viene desde Resolución 2400, debe establecer que un programa, es decir, todo un conjunto de medidas. ¿Para qué? Para darle los elementos de protección personal que necesitan los trabajadores adecuados a su sitio de trabajo, es decir, el que realmente necesitan. Aquí, digamos, aquí hay que tener en cuenta, muchachos, y es que la obligación que tienen en las empresas, ya sea usted como trabajador, ya sea usted como contratista, ya sea usted como practicante, ya sea de universidad o institución de formación para el trabajo como es el SENA, o sea, como tal, hoy en día se llama para el desarrollo humano, formación para el trabajo para el desarrollo humano. Todos debemos tener nuestros elementos de protección personal y nos lo deben suministrar. Eso, digamos, es muy claro. Ahora, ¿esto por qué? Porque es que el que no utiliza elementos de protección personal está arriesgándose a morir. Es que es así de sencillo. O sea, si usted no tiene los elementos de protección personal indicados, usted lo que está diciendo de cierta manera, no, es que yo me quiero morir. Es como el que sale y llega y se pone el tapabocas acá abajo, el que no lo tiene puesto, porque se quiere morir. Aquí yo estoy vacunado. Mijo, la vacuna en este momento, según universidades de Estados Unidos, y si se llama Pfizer o Moderna, tiene una efectividad en este momento del 60%. O sea que usted se puede infectar si no se sigue cuidando. Por eso el tema de las vacunas no es de una intención de ser antivacunas, sino más bien es tener la conciencia clara, y lo dicen, es que hay que seguir con las medidas de protección. La vacuna más efectiva, ¿cuál es? Usar el tapabocas en nariz y boca constantemente mientras usted esté afuera, mientras no tenga contacto con mientras usted tenga contacto con personas con las que usted no convive, pues debería usar el tapabocas en todo momento, en todo lugar. Por ejemplo, el que está, digamos, con todo este tema de soldadura, como estamos viendo ahí en la imagen, y no utiliza las gafas, el casco adecuado, digamos, ahí para poder soldar, es un verbo irregular. Está aquí diciendo, no, yo me quiero quedar ciego rápidamente. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Para que por favor lo tengamos muy presente. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que
que ver aquí. Fíjense que cuando dice acá el elemento de protección personal, dice que tenemos que ser ¿qué? Capacitados, adiestrados. Y esto es una obligación. Ojo, porque aquí cuando habla de capacitación, y esto es algo que usted debe tener en cuenta para su trabajo y para su vida. ¿Qué diferencia hay entre capacitación o adiestramiento y lo que es el tema de entrenamiento? Resulta que la capacitación es cuando usted le dan a conocer un tema, pero el adiestramiento es cuando usted lo va a perfeccionar. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Ahora, es importante que nosotros también tengamos muy presente lo siguiente, y es que usted, sé que lo que sucede, sin elementos de protección personal, usted no se puede poner a improvisar. Fíjense que nosotros los primeros días yo les estaba haciendo énfasis en que usted no debería hacer cosas con las cuales no lo han contratado. De hecho, la práctica empresarial, de hecho la práctica SENA tiene que ser con base en lo que se ha establecido a través del SENA que usted debería hacer adentro de las empresas. Y si usted no lo hace valer, eso es otra cosa. O si usted lo pone a sacar solo fotocopias, es otra cosa. Pero usted dentro de las organizaciones tiene un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo tiene que estar destinado ¿a qué? A poder entonces formarse para el mundo del trabajo. Y entre otras cosas, pues es utilizando los elementos de protección personal. Si usted no lo utiliza, si a usted no le parece adecuado, bueno, eso ya es otra cosa, y ahí sí no podemos discutir, porque pues creo que en ese sentido no tendríamos nada que hablar, pero sí debe hacerlo, debe seguir esas indicaciones. Ahora, las capacitaciones, ¿por qué se habla de adiestramiento? ¿Por qué se habla de capacitaciones, inclusive de entrenamiento? Porque resulta que cuando usted le tenga un elemento, no es que tome su casco, tome sus guantes y sea feliz. No, hay que enseñarle a usarlo. Y dice, que son... Sí, claro, es que saber usar un guante, un casco, o enseñarles, digamos, a usar los elementos de protección personal, no solamente va a ser debido a que a usted entonces ¿qué? No va a ser debido a que a usted entonces le van a enseñarle, sí, mire su casco, sino que venga, cómo lo debe calibrar, o sea, no solamente cómo lo debe usar, sino que también cómo lo debe también guardar. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos pasa como el tema del balón de fútbol, ¿no? Nos regalan a nosotros en Navidad un balón de fútbol y el primer día usted jugó y de todo bien chévere, eso sí, usted lo mantenía bien limpiecito, bien pulito. El primer día usted fue y muy cuidadosamente fue, y después de jugar lo lavó y lo dejó otra vez limpio. Pero el otro día ya se le olvidó y ya después eso lo guarda ahí como sea. Es lo mismo. Entonces usted siempre tiene que tener una cultura de poder utilizar bien los elementos de protección personal, pero se nos tienen que dar las indicaciones. Eso no es de lógica, es que se supone, no, se supone que las empresas deben capacitar porque está a nivel legal. Se supone que debemos ser capacitados y no debemos trabajar si no tenemos los elementos indicados, porque si afectan mi salud. Miren, es como lo que yo les decía, porque yo me resisto a que me decían, ay, no, es que ayúdenos con el tema de Navidad. No, señor, porque es que yo soy el responsable de seguridad en el trabajo, y si es de mi parte, no hacen nada, porque eso es porque ahí pueden generar un cortocircuito, tantas conexiones ahí conectadas, recargan todo el cableado, y entonces pueden quemar y generar un incendio. Y a ver, eso, ¿y basado en qué? Basado en la legislación, basado en el hecho de las conexiones, o sea, todo eso tiene que ser sustentable. Entonces, eso es esto. Ahora, aquí pues siempre, digamos, va a haber una persona competente que les va a dar una capacitación. Eso no es que usted la no. Eso hay que tener su certificado. De hecho, yo, para que les esté dando este tema, es porque tengo mi habilitación para dar capacitación. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, también es necesario tener en cuenta que los elementos de protección personal nos van a proteger ¿contra qué?
contra el tema de polvo, material particulado, es más, como decir, digamos, el acerrín, los polvillos, de pronto el tema de que si nosotros estamos en una empresa metalúrgica y entonces sale esos residuos metálicos, no se nos introduzcan en el cuerpo a través de la respiración, los vapores orgánicos, todas estas sustancias. Miren que inclusive, si ustedes se dan cuenta, hay elementos como el cloro, como ciertos limpiadores que usted tiene que utilizar su elemento de protección o si no, o sea, y son cosas del hogar. Entonces esto hay. Ahora, también nos van a proteger sobre qué, sobre el tema del sol, digamos, por ejemplo, lo que es el tema de gorras, digamos eso, digamos en ese caso, ¿no? Porque digamos, si necesitamos, si es en construcción, pues pueden haber objetos que nos caigan del suelo, nos caigan de un segundo o tercer piso y nos caigan a nosotros, entonces nos cae a la cabeza, no pasa nada. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Ahora, esto se tiene que hacer siempre, ya lo veíamos, eso no es porque hay que nos miren, porque desafortunadamente que es lo que pasa en el colegio, por en el colegio entonces siempre va a ser porque, hombre, yo pasé por ahí, entonces que por favor métase la camisa debajo ¿cómo se llama? Debajo del pantalón y demás, que debajo de la falda para el caso de las señoritas y demás, y resulta que después a los 5 minutos camisa afuera. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces pues no lo hacen, digamos, miren, eso ¿por qué tanto? Ustedes nos han preguntado por qué tanta insistencia en que la camisa por dentro, de que los cordones bien puestitos, porque finalmente, ¿qué es lo que sucede? Un cordón suelto puede producir una caída, un accidente. Una camisa por ahí suelta también puede generar un accidente, aunque ustedes no lo crean. Por eso es que siempre las tallas de los uniformes o de la ropa de trabajo tiene que ser acorde a mi talla, no que, ay no, es que ese le queda grande, pero ahí usted se lo rejunta, no, tiene que quedarme justo, tiene que quedar ajustado a mi cuerpo. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Y adicional, entonces, ojo, miren, la responsabilidad de la empresa es ¿cuál? Seleccionar el equipo, el elemento de protección adecuado. Entonces, ¿cómo es adecuado? Que si, por ejemplo, profesores, entonces su bata, que sea la talla, ni que le quede grande, ni tampoco que le quede ahí pequeña, que el botón está que revienta y por allá le quite un ojo a un estudiante, ¿no? Provee el equipo a no costo. Miren, yo les digo, desafortunadamente existen empresas siendo ilegal, y le cobran esa dotación y tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, pues a ver, si llegan y le piden a prueba de embarazo, si le piden a prueba de embarazo algunas veces, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Listo? Ahora, el elemento de protección personal siempre lo debe tener el trabajador. El casco, el guante, el overol, lo que sea, siempre lo debe tener el trabajador. Eso sí, no hay lugar a discusión. ¿Y por qué siempre lo debe tener el trabajador? Porque en cualquier momento puede accidentar, en cualquier momento se puede golpear. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, se le va a enseñar en qué. Se le va a enseñar también al cuidado, al mantenimiento. Miren, un casco, por ejemplo, de estos de construcción, debe durar al menos 5 años. Pero a veces dura meses. ¿Por qué? Porque no se le enseña a las personas. Lo mismo los guantes, estos de carnaza, estos que son para eso. ¿Qué es lo que generalmente se daña las yemas? ¿Pero por qué es? Porque es que, o sea, se quejan, pero no le dan al trabajador el guante propio. El guante que es, no, es que se le queda, pero es que este me queda grande. Y entonces no le dan el propio, o le queda pequeño. Entonces todo eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo almacenarlo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, llegan y los meten por allá en cualquier parte, lo dejan bien bonito en una parte, pero es que ahí le da el sol. Hombre, estamos dañando el elemento. Lo mismo con el tapabocas. Llegamos a la casa y es curioso, ¿no? Muchos de nosotros llegamos y los ponemos por ahí, lo dejamos encima de la mesa, o lo ponemos ahí en una repisa y de todo. Y eso después en la casa, todos los tapabocas por ahí regados. Digamos, si estamos con nuestros papás, 2, usted 3, o que usted tenga otros 2 hermanos, 4, y si usted multiplica que cada uno deje el tapabocas por donde sea, 2.
hombre, hay que hacerlo, o sea, hay que tener cuidado con todo ese cuidado. ¿Por qué? Porque es que lo que sucede, digamos que en el tapabocas, ¿por qué no hay que dejarlo por ahí? Preferiblemente en una bolsita limpia, una bolsa limpia, usted guardarlo, o sea, guardarlo ahí. ¿Por qué? Porque es que si usted lo deja por ahí, el tapabocas se va gastando, se va ensuciando, se llena de sustancias, y entonces, ¿qué pasa? Se va llenando de polvo, y después entonces usted se lo coloca, ¿cierto? Digamos si es el N95, entonces ¿qué es lo que usted va a aspirar? ¿Qué es lo que usted va a respirar? Pues todo el polvo que acumuló ahí porque usted lo dejó ahí todo bonito boca abajo, ¿cierto? O sea, para la parte en donde nosotros colocamos nuestra boca y nariz, entonces ahí abierto y recibiendo polvo. El polvo natural, ¿no? O sea, el polvo natural que cae en toda parte. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que mirarlo. Ahora, cada vez que se dan y demás, muchas empresas se quejan mucho con eso, y usted lo van a escuchar. Y es que, no, es que eso a cada hora me toca darle guantes, a cada hora me toca, pero entonces hay que averiguar por qué. Y muchas veces por la talla, o porque no se ha capacitado, o porque no se le ha hecho la recomendación al trabajador. O sea, porque es que muchas veces que no sé, es que venga, firme y ya. Sí, eso es una parte, de firmar que yo le entregué el elemento de protección. Pero también hay una parte que también representa, que es, venga, yo le enseño, venga, yo le digo cómo es que se hace, venga, yo le enseño cómo es que se coloca ese elemento. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener muy presente, muchachos, cuando estemos hablando de los elementos de protección personal. Y ojo, por sobre todo, y esto digamos va para el otro, tiene que haber registro de todos los peligros, de por qué digamos ese tipo de elemento de protección personal, por qué usted le va y con la entrega, todo por escrito, ¿no? Y muchachos, recomendación para ustedes, todo lo que ustedes les digan por escrito siempre, porque las palabras se los lleva el viento. Porque las palabras, no, usted me dijo, yo no oí, usted comunicó, pero yo no escuché. A ver, no, profe, que es que yo sí le dije, y yo le digo que yo no le escuché, que usted no, que eso no fue así. A ver, en cambio con la evidencia por escrito, acostúmbrense a eso, ¿listo? Bueno, en este momento voy a hacer, ya pues así, teniendo en cuenta esto, voy a hacer lo siguiente, perdóname, voy a hacer lo siguiente. Entonces, vamos. En este sentido estoy aquí tomando acá lo que es la lista de asistencia y demás, le voy a sacar una copia para entonces publicarles ahí el listado de asistencia, listo, y todo lo demás. ¿Listo? Por favor, entonces listado de asistencia, lista de reproducción, todo esto pues ya se va subiendo, ¿listo? Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, uno de los aspectos que yo no quiero que nos vayamos sin verlo es el siguiente, es este, y son las obligaciones que nosotros, primero, responsabilidad que tenemos, usar el elemento de protección personal, justa causa de despido, es que usted no utiliza el tapabocas, es que me parece que eso es una conspiración de los Illuminati, no lo utilizó, adiós. Justa causa de despido, porque su obligación desde resolución 2400 es hacer caso a todas las recomendaciones, lo vimos. 2. Asistir a todas las capacitaciones, a los simulacros, a todo, obligatorio. 3. Eso sí, dentro del horario laboral, porque algunos es como que lo hagan, no, háganlo en domingo. Cuidar y mantener el elemento, o sea que usted tiene que cuidar ese elemento de protección personal como si fuese suyo. Informar, no quedarse callado, venga, esto se dañó, y el otro tiene que también cambiárselo, ¿no? La empresa debe cambiarle el elemento de protección personal, no, se dañó aquí los guantes, se dañó el casco. ¿Por qué? Porque finalmente yo estoy cuidando al trabajador y usted debe informar. Ahora, claro, la empresa debe saber si usted a cada rato está que se le daña, debe saber por qué, o sea, hay que hacer una investigación, y muchas veces puede ser que de pronto, o sea, que de pronto se le está dando un guante muy grande, o no lo sabe usar bien, o sea, todo eso hay que tenerlo pues muy presente, ¿listo? Ahora,
La selección, es que en esto, digamos, aquí vamos a ir. Entonces, identificar, ahora, cuando ustedes vayan a trabajar, inclusive cuando ustedes estén ahí en toda parte, ustedes no pueden ser como, o sea, no pueden ir como los animales que van y ya, listo, no, usted tiene que pensar en lo que está alrededor. Si usted ve que hay una escalera dañada, usted no puede trabajar de esa manera. O sea, usted tiene que informar, mire, yo no puedo, digamos, hacer ese mi eje de trabajo. Ah, que no, que es que el otro está dispuesto. Bueno, el otro está dispuesto a morirse, listo. Eso no hay problema. Aquí no hay ningún inconveniente. Se los digo porque muchas veces yo sé, ay, le necesito trabajo y usted, pero eso no es excusa para entonces no tener, no hacer las cosas que debemos hacer. Ahora, lo otro, seguir todas las instrucciones. Recuerden, una de las cosas que más cuesta en una organización es que hacer caso. Y hacer caso es tan complicado, lo que significa es hacer caso. O sea, eso es lo que significa. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso, muchachos? Por favor, hagan caso y sigan las indicaciones. ¿Listo? Entonces eso básicamente es por el día de hoy. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Mañana tendremos formación normal, no hay ningún inconveniente. Mañana entonces, a menos que algo extraordinario ocurra. Entonces quiero agradecerles pues de antemano por su colaboración, por su asistencia. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos entonces este tema y empezaremos a ver lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo se organizan y los requerimientos que se tienen. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Listo?